Un llamado a vivir en santidad. Es el tema de la predicación del día de ahora, hermanos. Es importante que la iglesia hoy en día estemos atentos a la forma en cómo el mundo está viviendo. Las crisis que estamos viviendo, no solamente económicas, vivimos crisis de inmoralidad, vivimos crisis de principios morales, vivimos crisis de muchas cosas, y ese es el entorno donde vivimos. Pero Dios nos dice ahora a la iglesia que debemos esforzarnos por vivir en santidad. Eso es muy importante. Juan Wesley dijo que admiraba a un hombre que se llamaba Juan Fletcher. Este hombre era el más santo que había conocido en Europa y América. Y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual hacía algunas preguntas. Unas preguntas, por ejemplo: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. ¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado o ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? Esta y muchas preguntas es necesario que nosotros como hijos de Dios nos hagamos. Entonces, hermanos, Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que nos esforcemos por buscar su gloria. Hermanos, el mundo no nos puede ofrecer lo que Cristo tiene para nosotros. El mundo no puede darnos la paz que solamente Cristo puede dar. El enemigo no puede dar la felicidad y la bendición perdurable que Cristo nos puede dar. Pero desafortunadamente la influencia del pecado, la influencia de la forma en cómo se está llevando a cabo la vida nos afecta. Y el primer punto del cual yo quiero hablarles es el contexto de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba situada en Asia Menor, y algo muy importante que dice, que era controlada por Satanás. Lo que acabamos de leer, el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esto es una palabra de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ese era el entorno de la iglesia de Pérgamo. Estaba morando en un lugar donde Satanás tenía el poder, donde Satanás tenía el control. Y nosotros, la iglesia, estamos viviendo también en un mundo donde hay mucha desesperación, donde hay mucha amargura, donde hay mucho rencor, donde hay personas que ahorita mismo, mientras usted y yo cantábamos, gente se suicidó porque para él no tenía esperanza, para ella no había esperanza. Hay personas que ahora mismo están desesperadas porque no saben qué hacer, hermanos. Pero cuando Cristo está en el corazón de la persona, algo sobrenatural sucede. Cristo pone esperanza donde el ser humano piensa que no lo hay. Cristo puede darnos la paz que el mundo está buscando en las cosas materiales, en las cosas de confiar en las demás personas. Entonces, la iglesia de Pérgamo vivía en una ciudad donde era controlada por Satanás. Y Jesús le dice: yo conozco tus obras, yo conozco la forma en cómo tú piensas, yo conozco la forma en cómo tú te conduces, la forma en cómo tú hablas, la forma en cómo tú te relacionas con los demás. Hermanos, si hay alguien que nos conoce mejor que nadie, es nuestro Señor Jesucristo. Dios conoce tu esfuerzo por buscar su presencia. Dios conoce esas noches que le has buscado para recibir su dirección. Dios conoce tu vida. Di conmigo: Dios conoce mi vida. Entonces, hermanos, la iglesia estaba pasando una crisis teológica y de pecado muy fuerte. Estaba morando o estaba sentada donde Satanás tenía el control.
Esta era una ciudad que estaba aproximadamente a 1000 pies de altura sobre un monte muy alto, y era un lugar totalmente idólatra. Había un templo que se había levantado para Zeus, para el dios Zeus. Algunos llamaron a Pérgamo la ciudad más idólatra de toda Asia. El templo de Zeus fue dedicado a Esculapio, que es el dios serpiente, o el dios de la sanidad, o el hombre serpiente que instruía. Este dios otorgaba al hombre el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y también este templo idólatra mantenía una serpiente viva dentro del templo como objeto de adoración. La famosa escuela de medicina de Pérgamo estaba localizada en el interior de este templo, y su emblema era una serpiente o caduceo enrollado alrededor de un poste, que ha llegado a ser el emblema de algunas asociaciones médicas o de la medicina. Entonces, pero ¿cuál es la situación que estaba pasando aquí, hermanos? La situación es que la iglesia estaba luchando contra un sistema idólatra, donde no solamente la gente no quería nada de Dios, sino que el mismo gobierno, igual que la iglesia de Esmirna, estaba luchando para sobrevivir, para salir adelante, para que el evangelio siguiera siendo anunciado. Entonces, y mire, nosotros también vivimos en este mundo que está dominado por Satanás. Usted puede decir, bueno, pero es que Dios no es poderoso, no es el que reina. Pero entonces, ¿por qué vemos tanta destrucción en el ser humano? ¿Por qué vemos tanto rencor? ¿Por qué vemos que los padres abandonan a los hijos? ¿O por qué los hijos se levantan contra los padres? ¿O por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tanta destrucción en el mundo? La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que Satanás quiere hacer en el mundo: robarle la paz, robarle la felicidad, robarle la bendición de Dios, robarle la comunión de Dios. El fin de Satanás es alejar al hombre de Dios. El fin de Satanás es meterlo en desesperación y en destrucción. Eso es lo que Satanás quiere. Pero dice la palabra que Jesucristo vino para darnos vida, y una vida abundante, una vida de victoria, donde sí hay problemas, pero los enfrentamos con la convicción de que Cristo está con nosotros, de que el poder de Dios está con nosotros y que nos va a ayudar. Nosotros podemos tener paz a pesar de los problemas que podamos estar pasando, porque ¿sabe qué? Sabemos que Dios está con nosotros. Pero vivimos en este mundo. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que el príncipe de este mundo es Satanás. Es el príncipe. Y en Juan 12:31 y en 2 Corintios 4:4 también lo menciona como el Dios de este siglo. La iglesia, dice la Biblia, que está en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Escuche bien esto. A veces nosotros, el ser humano, vivimos como si fuéramos eternos, como si siempre fuéramos a vivir aquí. Pero eso no es verdad. El ser humano vivimos una vida temporal. Cuando la gente empieza a vivir es cuando realmente muere, amado amigo y hermano que está aquí. Cuando realmente empezamos a vivir es cuando morimos físicamente, porque automáticamente empieza la eternidad, la inmortalidad. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque estamos en este mundo, nosotros, hermanos, tenemos una morada en los cielos que nos espera, que es con la presencia en el reino de nuestro Señor. Pero mientras estamos aquí, tenemos que guardar nuestra santidad. Aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, nosotros, la iglesia, no pertenece a ese dominio, porque no somos de este mundo. Nosotros somos propiedad de Cristo. El poder de Cristo está con nosotros. Satanás puede ser muy poderoso, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que Jesucristo es Rey de Reyes
y Señor de señores. Él es más poderoso, Él es más grande y Él es el que está con usted. Él está conmigo, hermano. Pero Dios quiere que nos esforcemos por buscar su presencia, que nos esforcemos por buscar su gloria. Esta iglesia atravesó una persecución muy fuerte por causa del evangelio. Y es normal. Estaba sentada en un lugar idólatra, donde había influencia de pecado, y empezó a ser perseguida. Entonces sufrió una gran persecución y Dios le dice: mira, a pesar de la persecución, te has mantenido fiel. A pesar de que se han levantado contra ti, no has negado mi nombre. Esta iglesia, a pesar de que estaba en riesgo su vida, permanecía fiel a Dios, guardaba su integridad, guardaba su santidad delante de Dios. La persecución no le importaba. Dar la vida por causa del evangelio, eso era secundario para ellos, porque estaban apasionados por Dios, porque tenían una relación fuerte con Dios, hermano. Cuando usted y yo estamos apasionados por Dios, cuando estamos con una intimidad muy fuerte con Dios, no importa los problemas que vengan, no importa la adversidad que estés pasando, el amor de Cristo te hace confiar que estás en la mano del Dios Todopoderoso, de aquel que puede ayudarte, de aquel que puede ayudarte en esa necesidad. La iglesia de Pérgamo sufrió grande persecución. Por eso Dios le dice, Jesucristo le dice: no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas era un pastor de la iglesia de Esmirna. Y este hombre fue asesinado por los seguidores de Satanás, por los seguidores del dios de la serpiente. Dice la historia que fue puesto en una olla de bronce y fue hervido por causa de Cristo. Pero aún en ese martirio, él mantuvo su santidad. Él no blasfemó de Dios. Hermanos, la iglesia de hoy, gracias a Dios, no tenemos ese problema de que esté en riesgo nuestra vida por causa de Cristo. Pero debemos de aprovechar esa libertad para guardar nuestra santidad, para predicar de Cristo, para ir a esos lugares y decirle a la gente que no tiene esperanza, que en Cristo sí hay esperanza, que Cristo puede ayudarles, que Cristo es la solución a su necesidad. Hermanos, esta iglesia tuvo muchos mártires. Fueron asesinados por causa del testimonio de Jesucristo. Permanecieron fieles a Dios, al igual que la iglesia de Esmirna que prediqué el miércoles pasado. Entonces, pero mire, la persecución no fue un problema para la iglesia de Pérgamo. Ellos resistieron. Ellos permanecieron fieles. Dios te dice ahora, amigo y hermano, permanece fiel en Dios. Busca su presencia. En Dios tú puedes encontrar lo que tu alma necesita, lo que tu vida necesita, pero permanece fiel. Que la influencia del mundo no te arrastre ni te contamine. Pero el segundo punto del cual yo quiero hablarles es la corrupción de la santidad que vivió la iglesia de Pérgamo. En el versículo 14 de la escritura que usted tiene ahí, Dios le dice: mira, te mantuviste fiel, resististe persecución, a pesar de que a riesgo de tu vida no negaste mi fe, guardaste tu santidad, resististe el sufrimiento del martirio que muchos pasaron. Pero en el versículo 14 Jesucristo le dice a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La santidad se había corrompido en esta iglesia
por la doctrina de Balaam. Esta doctrina, ¿qué enseñaba? Esta doctrina enseñaba inmoralidad sexual, enseñaba falsas ideologías, la idolatría, la adoración a dioses, la adoración a ídolos. Esta doctrina también estaba sustentada en la avaricia. Balaam fue un profeta que apostató de la fe, que negó a Dios y siguió su propia doctrina, su propia enseñanza, e influyó a Israel para hacerlo pecar, para que se alejara de Dios. Entonces, todo esto se da por causa de la superación personal o de ganancias económicas. Esta doctrina corrompe la santidad al aseverar que la salvación y un estilo de vida inmoral son compatibles. Escucha bien esto. Esta doctrina enseñaba que la inmoralidad y la santidad eran compatibles. Hermanos, la santidad no se negocia. La santidad es santidad. El apartarnos para Dios es una decisión, pero no podemos mezclarla, no podemos diluirla, no podemos menospreciarla o tratar de mezclarla con el pecado. La santidad es santidad y el pecado es pecado. Dios dice, hermanos, y nos motiva para que nosotros nos guardemos para Dios, de que busquemos su presencia. La santidad es algo que debe de haber en los cristianos. Debe ser un estilo de vida. ¿Cómo es que podemos corromper la santidad en nuestros días? ¿Qué es la santidad? Muchas veces nos equivocamos y pensamos que la santidad es un hombre y una mujer perfecto. Ese es el objetivo al cual deberíamos nosotros apuntar. Pero la santidad tiene que ver con el esfuerzo de buscar a Dios, con el esfuerzo de retener nuestra integridad a pesar de que está el pecado llamando a nuestra vida. La santidad tiene que ver con que si fallo, reconocer que fallé, arrepentirme y pedir perdón a Dios y comprometerme de no volverlo a hacer. Hermanos, la santidad es un progreso, es un proceso, pero es importante que nos aboquemos a tenerla. Esta santidad se puede corromper por la tolerancia y el gusto por las cosas que el mundo hace, que son pecado, que son enemistad contra Dios. Dice la palabra en Santiago 4:2 que la amistad de la iglesia con el mundo es enemistad contra Dios. Dios nos ama y Dios ama al pecador. No ama al pecado que hace, pero sí ama a la persona. Entonces, pero sin embargo, a veces la iglesia podemos ser tolerantes al pecado. Es muy fácil ver el grado de santidad a veces en la iglesia. Simplemente, ¿cuántos tienen Facebook? Aquí. Casi todos tenemos Facebook. Si publicamos en Facebook una imagen de una comida o de una imagen donde una mujer dice: esta semana adelgacé 10 kilos y me siento formidable. Esa publicación va a recibir muchos likes, demasiados likes va a recibir. Pero si publicamos una imagen o una reflexión que motive al ayuno, que motive a la oración, que motive a la escritura de la palabra, quizá va a recibir 2 likes o 3 para que no se agüite el que lo puso, ¿verdad? Y el que lo puso nada más le va a dar like por compromiso, porque es muy su amigo, y dice: no, para que no se sienta, pero no lo leyó. Porque nos interesan más las cosas que satisfacen nuestros apetitos carnales, lo que nos gusta hacer, lo que a la carne le gusta hacer, nos satisface más. Pero rehuimos a las cosas
que tienen que ver con la santidad de Dios, que tiene que ver con buscar a Dios. Hermanos, Dios no es una religión, Dios no se basa en reglas. Dios quiere establecer una relación contigo, Dios quiere ser parte de tu vida, Dios quiere estar en tu casa y en todo lugar donde tú vayas. Eso es santidad, eso es tratar de apartarnos para Dios, de tomarlo en cuenta y de buscar que nuestra relación con Dios crezca. Pero sin embargo, la iglesia, hermanos, está pasando una crisis de inmoralidad muy fuerte a nivel mundial. Los estadios están llenos, pero las iglesias están vacías. Uno puede jugar 2 o 3 horas en un juego de computadora o de video, pero no podemos orar a veces 20 minutos. Se nos hace muy difícil porque no tenemos tiempo. Podemos ver y salir a invertir tiempo quizá en ver una película. Y todo eso está bien, no es pecado ir al cine, no es pecado ver una película. El asunto es cuando estamos orientando nuestro mayor tiempo y capacidad en buscar cosas y hacer cosas que estorban nuestra relación con Dios. Ese es el problema. Que cuando estamos dedicando más tiempo a aquello que sabemos que estorba nuestra relación, que enfría nuestra relación con Dios, entonces ese sí es un problema que se da y que nos hace fácil caer en pecado. Entonces, muchas veces somos tolerantes al pecado, a las cosas que el mundo hace. No todas las cosas que el mundo hace son malas, pero la mayoría ya están orientadas al pecado, a desviar al hombre de Dios. Es, por ejemplo, un hombre con problemas de obesidad que ha decidido dejar de comer toda aquella comida chatarra, aquello que le engorda y que le estaba haciendo engordar, ¿no? Y él dice, un día al pasar por cierta avenida en la cual se hallaba una tienda de pasteles y bocadillos, dijo: no voy a pasar cerca de esa tienda, no voy a pasar, he decidido comer sano. Pero después de un momento dijo: bueno, ¿qué de malo hay que pase enfrente de ese lugar? No va a pasar nada. Con esto en mente se acercó poco a poco a la tienda y estando enfrente de los pasteles dijo: ¿Qué puede pasarme si entro a la tienda? Finalmente no compraré ni un solo pastelillo. Y entró a la tienda con esta idea. Ya estando dentro dijo: bueno, ¿qué tiene de malo comer un pastelillo y darle solo una mordida? Y efectivamente compró un pastelillo y lo mordió. A estas alturas ya se había consumado la tentación. Hermano, la tentación es tan sutil en determinadas circunstancias que aparentemente no nos damos cuenta en el momento que se engendra el pecado. Decimos: no hay problema. Estamos en una reunión con amigos y empiezan a contar chistes con palabras obscenas. No pasa nada. Mañana ya no estoy con ellos. Pero después me vuelvo a juntar con ellos y no solamente los escucho, sino que también participo de eso. Entonces, sin darnos cuenta, el pecado nos va arrastrando, nos va jalando y decimos: es que no hay problema. Cuando nos damos cuenta ya pecamos. Cuando nos damos cuenta ya hicimos cosas que sabemos que estorban nuestra relación con Dios. Entonces, es bien importante, hermanos, en 2 Corintios 7:1, búsquelo por favor. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a nuestra forma de vivir? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No dejar contaminar nuestra carne, no dejar contaminar nuestro espíritu con falsas ideologías. Ahora se están levantando muchas doctrinas equivocadas,
Muchas doctrinas donde dicen no hay problema con que hagas ese pecado, no pasa nada, estamos en el periodo de la gracia. Tú eres salvo por fe, tú eres salvo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y sí es cierto, ese es un regalo que tenemos, la salvación. Pero también ese regalo se puede perder cuando el hombre y la mujer deciden vivir fuera de Dios, sin Dios en sus vidas, y deciden hacer el pecado. Entonces, la palabra de Dios nos insta a que limpiemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu de hacer cosas que perturban nuestra santidad, nuestra relación con Dios. Entonces, esta influencia estaba afectando a la iglesia. Después de ser una iglesia que resistió la persecución y el martirio, Satanás, como vio que no podía dañar a la iglesia por eso, usó la estrategia de filtrar el pecado en la iglesia. Y lo filtró de tal manera que Jesucristo le dijo, están haciendo algo que están equivocados. Es necesario cambiar de pensamiento. Entonces, pero no solamente estaba eso, también el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia estaba siendo filtrada de una manera tremenda por el pecado, de una manera tremenda por la influencia del mundo. Entonces Dios le dice, eso es incorrecto lo que están haciendo. ¿Qué es esta doctrina de los nicolaitas? Es libertinaje. Ellos practicaban el libertinaje moral. En toda la Biblia, solo en 2 versículos usted va a encontrar que habla de esta situación de los nicolaitas. Se menciona esta corriente ideológica que estaba totalmente desviada de la santidad, a tal grado que dice la palabra que Dios aborrecía esta enseñanza. Sin embargo, esa enseñanza estaba dentro de la iglesia. No solamente la practicaban, sino que la estaban enseñando. Entonces estaban mezclando la santidad con el libertinaje. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar atentos. A veces el enemigo no te ataca en un área y dicen, bueno, él resistió en esta área. Él resistió quizá que su familia se levantara contra él. Pero voy a intentar, quizá poniéndole estas amistades que lo pueden desviar de mis caminos. Él va a buscar una estrategia con el fin de desviarte de los caminos de Dios. Es donde tenemos que estar alertas, porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios en esta tarde, hermanos, dice, mantén tu santidad. Es bien importante que cuidemos nuestra vida de todo ese libertinaje. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana y a la misma vez hacer cosas que no están correctas? Eso es cuando dejamos que el pecado se vaya filtrando en nuestra vida. Cuando decimos no pasa nada. Mentiste una vez y como no pasó nada, vuelves a mentir. Hacemos una cosa que no pasó nada, no viste ningún efecto y lo volvemos a hacer. Hermano, el pecado engendra más pecado. El pecado va creciendo de tal forma que de repente hace cautivo a la persona, hace cautiva a familias enteras muchas veces. En Judas 1:4 dice la palabra que hay sectas que convierten el libertinaje la gracia de Dios, donde dicen que todo se puede hacer, que la salvación no se pierde. Segunda de Pedro 2:16, Dios dice no usar la libertad que Cristo vino a darnos como pretexto para hacer lo malo. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, y es lo que a veces pasa también en la iglesia hoy en día, hermanos. No te dejes influenciar. Luchemos. Dios, vuelvo a repetir,
Satanás nunca va a poder darte lo que Cristo puede darte. Satanás no puede darte la paz que solamente Cristo puede darte. Satanás no puede dar la vida eterna que solamente en Cristo puedes encontrar. Satanás no puede darte esa felicidad que andas buscando, más al contrario, causa temor, causa desgracia, causa muerte, causa amargura. Pero solamente el poder de Cristo puede hacernos vivir una vida plena, una vida feliz, que aunque vengan pruebas, aunque vengan adversidades, podemos retener nuestra santidad a Dios, podemos retenernos íntegros delante de Dios, hermanos. Dios en este momento está haciendo un llamado para que nos mantengamos firmes buscando a Dios. No nos dejemos influenciar por el pecado. Dios hace un llamado a esta iglesia a vivir en santidad. Le dice a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete, porque si no voy a venir y voy a destruir esas sectas y voy a destruir también este lugar. Arrepiéntete de ese libertinaje. Arrepiéntete porque has dejado de buscar mi presencia. Yo quiero mencionarte así rápido áreas importantes en donde debemos guardar nuestra santidad. ¿Cómo es que el enemigo empieza a minar la santidad en nuestra vida? Empieza a corrompernos, empieza a jalarnos poco a poco hasta que la persona ya está en el mundo y está viviendo una vida de derrota. Primero, una área importante que debemos de guardar es en lo que vemos. En Mateo 5:27, búscalo por favor. En Mateo 5:27 al 30, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A veces nos han preguntado: ¿literalmente tengo que hacer esto? A veces a uno le daría gusto decir: sí, hermano, hágalo literalmente, ¿verdad? Sáquese un ojo y córtese un pie o una mano. Pero no, se está refiriendo, hermanos, a un sentido espiritual. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vemos, porque dice la palabra que si un hombre o una mujer miran a un hombre o viceversa para codiciarla o codiciarlo, ya adulteraron en su corazón. No se consumó el acto, pero ya adulteraron. Entonces, Billy Graham, el evangelista americano, decía: la primera mirada es inevitable, la segunda es pecado. Pues sí, ¿verdad? Porque a veces vamos en la calle y pasa alguien, pues se pasó por enfrente, pues ni modo que camine con los ojos cerrados, ¿verdad? Pues no, aunque hay esposas que quisieran que sus maridos caminaran así, ¿verdad? Con los ojos cerrados o con una venda, o sea, a veces, o también viceversa, los esposos. Pero a veces no se puede evitar la primera mirada. Pero ¿qué es lo que pasa, hombre? Si vemos una mujer que llama tu atención, tenemos que desviar nuestra mirada. No al contrario, ¿verdad? A veces tenemos ojos de radar, queremos saber todo. Igualmente los hombres, las mujeres, aunque también, hermanas, se da, también no digan: ay, no, solamente los hombres. No, también de repente sale en la televisión ahí William Levy y dice: ay, ¿cómo mi esposo no está así, verdad?
Hermana, si usted dice eso, ya adulteró en su corazón. Pídale perdón a Dios. Sí, a veces el enemigo actúa de una manera muy astuta. No hay problema con que veas que tanto es poquito. No pasa nada. Es más, ni cuenta se dio la mujer. Mira, ella bien a gusto, no pasó nada. Y uno dice, oh, sí es cierto, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sigue mirando. Pero el problema es que eso no solamente se detiene en la mirada, sino que empiezan a maquinarse pensamientos. Hermanos, tenemos que cuidar lo que ves. Cuida lo que ves, no solamente en la calle, en la televisión también. De repente le cambiamos de canal y encontramos un canal pornográfico. Y decimos, es que nadie me ve. No está la esposa, no están los hijos. Nadie se da cuenta. ¿Qué puede pasar? Y dice, bueno, solamente 10 minutos. Y ve 10 minutos, dice, bueno, como no pasó nada, lo vuelve a practicar hasta que totalmente está cautivo de la pornografía. Entonces, el enemigo es muy astuto y nos presenta panoramas inofensivos, donde dice, no pasa nada, no va a suceder nada, nadie se da cuenta. Dios conoce nuestras obras, nadie puede darse cuenta físicamente, pero Dios está contigo, hermano. En la casa Dios está contigo, en el trabajo Dios está contigo, en la escuela Dios está contigo, en la calle Dios te acompaña. Entonces, alguien que sí se da cuenta siempre es Dios. Entonces tenemos que cuidar las cosas que vemos. Cuando la Biblia habla de que si un miembro te es ocasión de caer, sácalo o quítalo o córtalo, tiene que ver que si en la vida hay cosas que son buenas y provechosas, pero si estas cosas nos hacen tropezar, debemos rechazarlas. O sea, sacrificar algo que decimos, bueno, pues me está alejando de Dios, está rompiendo mi comunión. Entonces uno tiene que soltarlo. A eso se refiere. A veces, hermano, buscar a Cristo tiene un precio. Buscar a Cristo tiene un precio solamente de ser disciplinado y de que Dios sea el primer lugar en tu vida. Entonces mejor es perder las cosas que ahora valoramos que perderse enteramente en el infierno. César Chávez, el presidente de Colombia, de Venezuela, perdón, Hugo Chávez, él decía, el infierno no existe. No, eso es una mentira, el infierno no existe. Y se atrevió a levantar su voz contra Israel y a blasfemar contra Israel y a blasfemar contra Cristo. Al poco tiempo este hombre poderoso de una nación que ni Estados Unidos pudo matarlo, este hombre se atrevió a blasfemar de Dios y a blasfemar en contra de Israel y fue muerto por cáncer. Y ahora él está comprobando esa afirmación que él estaba haciendo. Hermanos, esto es una realidad. No es que Dios manda al infierno a las personas, es la decisión que las personas toman cuando están viviendo aquí en la tierra. Si una persona aquí mientras vive no toma en cuenta a Dios, Dios no es su prioridad, Dios no es de su interés, entonces cuando muera va a un estado donde Dios no está, y donde Dios no está, ahí hay dolor, ahí hay sufrimiento, ahí hay martirio, hermano. Debemos de guardar nuestra santidad a Dios. Esfuérzate, Cristo está contigo, el amor de Dios está contigo, su presencia está contigo. Él puede ayudarnos a mantenernos fieles a Dios, que seamos una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice la palabra, para que cuando muéramos, cuando partamos, podamos llegar a la presencia misma de nuestro Dios Todopoderoso. Esto es un asunto de fe. La santidad es una decisión. En la vida hay que tomar decisiones, y vivir en santidad es una decisión que debemos de tomar, hermanos, y mantenernos en esa decisión. Debemos de cuidar lo que vemos. También debemos de cuidar el área de nuestros pensamientos. El campo de acción del enemigo es la mente. Es sembrar pensamientos pecaminosos, porque si logra hacerlo,
si logra penetrar nuestros pensamientos, si logra minar nuestros pensamientos, entonces del pensamiento baja al corazón y contamina todo nuestro ser. Por eso el enemigo trabaja astutamente y dice, no es cierto eso, no pasa nada. Es una mentira eso de que tienes que guardar tu santidad, de que tienes que guardarte para Dios. Debemos de cuidar el área de nuestros pensamientos. En Marcos capítulo 7, Marcos 7, 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, Satanás puede ponerte pensamientos de adulterio. Jóvenes, Satanás puede sembrar en ti pensamientos de fornicación y dices, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Entonces, a ellos les va bien, ellos viven bien, aparentemente no pasa nada. Entonces, si logra minar sembrar esos pensamientos y los albergamos, los recibimos, entonces, hermano, eso va a ser sembrado en nuestro corazón y va a contaminar todo nuestro cuerpo. En Romanos 12:2 dice la palabra que ya no vivamos conforme a las corrientes de este mundo, sino al contrario, que cambiemos nuestra manera de pensar y para que también pueda cambiar todo nuestro entorno. Debemos de renovar nuestros pensamientos. Y Filipenses 4:8, búscalo por favor. Filipenses 4:8, ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debemos enfocar nuestros pensamientos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto enfócate, joven. En esto enfócate, hermano que estás aquí. Enfoquémonos en pensar cosas positivas. Enfoquémonos en pensar cómo mi vida puede ser un instrumento en las manos de Dios. Enfócate en lograr buenos propósitos, en lograr cosas buenas, en todo aquello que sea de bendición para la gente que te rodea y que sea de bendición para tu vida. Y rechacemos todo pensamiento de pecado, todo pensamiento de envidia, todo pensamiento de lascivia, todo pensamiento de fornicación, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de depresión. Debemos de rechazarlo en el nombre de Jesús y debemos enfocarnos para que nuestros pensamientos estén enfocados en la palabra de Dios, estén enfocados en lo que es bueno. Segunda de Corintios 10:5 dice la palabra que llevemos cautivo todo nuestro pensamiento, pero búscalo para que lo leas. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento que es a la obediencia en Cristo. Es más fácil albergar pensamientos pecaminosos, ¿sabes tú? Es más fácil odiar que amar. Y uno puede decir, no, para mí, no, hermanos. Humanamente es más fácil odiar que amar. Es más fácil mentir
que decir la verdad. Es más fácil hacer algo que sabemos que no se debe de hacer que hacer lo correcto. Pero nosotros debemos de luchar por mantenernos en santidad. Esfuérzate, hermano. El primero bendecido vas a ser tú, porque la santidad te da favor con la gente. La santidad, aunque de repente tus amigos te van a criticar, pero después se van a dar cuenta que tú eres diferente, que tú eres una persona que puede ayudarles, que tú eres un hombre de bien, una mujer de bien, una persona que tiene palabras que le bendicen, que tienen palabras que pueden edificar su vida. La gente va a venir a ti, pero mantén tu santidad, mantén tu relación con Dios. No dejes que Satanás corrompa tu santidad a Dios a través de los pensamientos. Rechaza todo pensamiento de pecado y llévalo cautivo a la palabra de Dios. Quiere decir esto que pensemos en lo que la Biblia dice, en lo que Dios nos dice aquí, que empecemos, que la llevemos cautivo nuestros pensamientos. También una área en donde el enemigo trata de corromper nuestra santidad es en nuestra forma de hablar. No dice la palabra en Efesios 4:29, adelante de 2 de Corintios. Efesios capítulo 4, versículo 29. Qué fácil se nos hace a veces decir malas palabras. Qué fácil se nos hace a veces tomar palabras del mundo y decirlas. A veces no sabemos ni lo que significa, pero lo decimos, ¿no? Entonces, eso es muy fácil a veces corromper nuestra santidad en lo que hablamos. El versículo 29 de Efesios 4 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a hablar palabras altisonantes, palabras que agreden, palabras que ofenden? Te hacen enojar poquito, ya estás maldiciendo. Te hacen poquito sacar de lo que no esperabas, y ya nos exaltamos y decimos cosas sin sentido. Hermanos, la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Jóvenes, esfuércense por mantener su santidad en su forma de hablar. Hermanos y hermanas, esforcémonos para que nuestra palabra sea sazonada, que cuando hablemos sea de edificación, cuando hablemos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas donde trabajas, que puedan identificarte que eres cristiano por tu forma de hablar. Inmediatamente la gente se da cuenta cuando somos cristianos por nuestra forma de hablar. Hermanos, cuidemos. Satanás busca corromper nuestra santidad a través de corromper nuestra forma de hablar. En el versículo 25 de ahí mismo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Debemos de ser transparentes, que tú sí sea sí y tú no sea no. A veces nos comprometimos y decimos, hasta lo juramos, ¿no? Te lo juro que sí. Hermanos, como cristianos no debemos de jurar. Si vas a decir sí, mantén esa palabra, manténla. ¿Sabes por qué se hicieron necesarios los contratos? ¿Por qué ahora cuando compras una casa tienes que firmar un contrato? ¿Por qué cuando compras un auto tienes que firmar un contrato? Porque se ha perdido credibilidad en la palabra. Hace muchos años, siglos atrás, la palabra tenía valor. Si la persona decía, te voy a dar esto es tuyo, te lo cedo, ya era de él. No era necesario un contrato. Nosotros debemos de ser personas que mantengamos nuestra integridad en nuestra forma de hablar. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hermano, también la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en la forma en que hablamos.
Entonces, con tu boca tú puedes edificar y dar vida y dar palabras de ánimo, de fortaleza. Cuando veas a alguien desanimado, oye, Cristo puede ayudarte. ¿Sabes qué? Necesitas algo, puedo ayudarte. Esas son palabras que levantan. No al contrario, ¿verdad? Decir, oye, qué mal te ves. A mí se me hace que te vas a morir, porque con esa cara que tienes, imagínese nada más, ¿no? De por sí la gente ya estaba en el suelo y nosotros con eso. No, hermanos, que nuestra palabra sea con gracia, con sazón, con bendición. Cuidemos de no hablar palabras corrompidas, palabras que dañen, que destruyan, en la relación, en la familia también. Hijos, cuiden su forma de hablar con los padres. Si alguien tienen que respetar es a los padres. Si a los padres no los pueden respetar, menos van a poder respetar al policía allá afuera, menos van a poder sujetarse en su trabajo. La obediencia empieza en casa. Cuidemos nuestra forma de hablar, demos honra cuando hablemos, bendigamos cuando hablemos, no dejemos corromper nuestra santidad en nuestra forma de hablar. Satanás quiere poner un lenguaje obsceno, un lenguaje de doble sentido, un lenguaje que destruye, pero Dios quiere poner en ti, hermano, un lenguaje que dé vida, que edifique y que fortalezca. También, por último, Satanás busca corromper nuestra santidad en nuestra relación con los demás. Nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, por vivir el amor de Cristo. Dice la palabra, cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento que debo de cumplir? De todos los mandamientos del Antiguo Testamento, Jesucristo resumió solamente en 2 toda la ley. Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de amar a nuestro vecino, aunque de repente se levanten en contra de nosotros, ¿verdad? Y de repente como que nos critican, o de repente como esto, debemos de amarlo. Ama a tus compañeros de trabajo, aquel que se come tu lonche de vez en cuando, ámalo, bendícelo. Ama a tu compañero de clase que te copia siempre el examen, no pasa nada, déjalo que copie, bendícelo. No es cierto, ¿eh? Entonces, pues menos copiemos, ¿verdad? ¿Cuántos han copiado una vez en su vida? Santo Dios. Señor, perdónanos, por favor. Sí, a veces pasa, no es fácil una miradita ahí, no pasa nada, ¿no? Hermanos, pero debemos de cuidar nuestra relación con los demás. Algo también importante, muchos jóvenes se están alejando de Cristo porque basan casi toda su amistad en personas que no comparten su misma fe. Esto es bien importante. La palabra dice que no nos unamos en yugo desigual. Unirnos en yugo desigual, hermano, afecta y corrompe muchas veces nuestra santidad. Búscalo en 2 Corintios 6:14. Con esto vamos a terminar. 2 Corintios 6:14. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, es bien importante que a veces muchas personas se alejan de Cristo porque tienen relaciones sentimentales o porque se casan con personas que no comparten su misma fe. Y muchas veces decimos, es que se va a convertir, es que me lo voy a ganar para Cristo, es que la voy a ganar para Cristo. Hermano, la experiencia nos dice
que solamente en el 10% sucede eso. En el 90% de los casos, la persona cristiana con bases firmes en Dios, que guarda su santidad a Dios, se casa con una persona que no le interesa la santidad, con una persona que no teme a Dios, que no busca a Dios, que no ama a Dios, hermano. Eso corrompe la santidad de esa persona. No os unáis a yugo desigual. Busquemos que nuestra relación con los demás sea de edificación, hermanos. Pero Satanás usa mucho esto. No puede haber armonía, dice la palabra, entre la luz y las tinieblas. No puede. Así que es bien importante que guarda tu santidad. No dejes que se corrompe. Yo le he mencionado a veces a parejas o a personas: Cristo es más importante que cualquier persona, hermanos. Cristo no puede darte lo que las personas pueden darte. Es bien importante, guardemos nuestra santidad. No nos dejemos influenciar, jóvenes que si quieren permanecer en Cristo firmes y guardar su santidad, que su círculo de amistades sea principalmente gente que sea de bendición para ustedes, que sea de edificación. Y claro que debemos de tener amigos también con los que no son cristianos. Claro que sí. Mi hija, que es psicóloga, mucho de su círculo es no cristiano, y casi todas de sus amigas han ido a la iglesia. Entonces debemos claro, no cerrarnos tampoco, porque ese es un legalismo, ¿verdad? Pero debemos de cuidar aquí que no nos unamos en yugo desigual, porque corrompe tu santidad. Ponte de pie, por favor. Dios en esta tarde, hermanos, quiere decirnos que nos sigamos esforzando. Síguete esforzando. La presencia de Dios quiere estar en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Pero ¿sabes qué es lo que impide el poder de Dios sobre tu vida? El pecado. Lo que impide que el favor de Dios esté sobre ti, que Dios accione en tu vida, es el pecado. Es corromper nuestra santidad. Es corromper nuestros principios, nuestra fe. Dios te dice en esta tarde: mantente fiel. Aunque la gente te critique, aunque tus amigos se levanten contra ti, aunque todo el mundo te parece que se levanta en contra tuya, mantén tu santidad, retén tu integridad delante de Dios, y vas a ver cómo vas a experimentar el poder de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren hacer un compromiso con Dios de esforzarse por guardar su santidad? Dios le dijo a la iglesia: habías sido fiel, pero has dejado que se filtren estos pecados en tu vida. Por lo tanto, reflexiona, porque yo estoy contigo. Entonces, yo te voy a invitar vamos a hacer un altar de oración.